voy a empezar con una anécdota de un intercambio que tuvo lugar hace pocas horas. Participé de una estupenda reunión en la que nos pusimos a hablar del tema de la cultura. Como se comprenderá, la reunión daba para horas y horas y horas. Pero en este caso estábamos analizando, intercambiando ideas sobre cómo generar una política cultural en el Frente Amplio que nos permita anticiparnos a algunos fenómenos que ocurren en la sociedad y a los que, si no se les da respuesta político-cultural, lo que ocurre es que los individuos actúan meramente por reacción a su situación singular, coyuntural, a cómo están viviendo en tal o cual momento su situación particular. El neoliberalismo ha sabido, dicho sea de paso, manejar muy bien este fenómeno. De suerte que para la izquierda el problema de la producción teórica y de la producción político-cultural es absolutamente esencial. Ha sido uno de sus contenidos fundamentales. Cuando la reunión estaba por terminar, un compañero dijo: la política es una creación de la cultura. Y unos minutos después intervino otra compañera y dijo: la cultura es una construcción social. Cuando analizamos la significación histórica de Lenin, que fue, y no va a ser nunca superado, dicho sea el pasar, el más importante revolucionario de la historia de la humanidad, así como Marx fue, y no va a ser superado, el más importante pensador de la historia de la humanidad, tenemos que tratar de pensar por qué ocurrió eso. ¿Cuál es la explicación de la actualidad de Lenin, por ejemplo? Que despierta tanta histeria en algunas élites, que no se explican su actualidad. La explicación fundamental es que Lenin comprendió a Marx y lo desarrolló en las condiciones históricas en las que le tocó ser protagonista de un periodo revolucionario. La política es una creación de la cultura, dijo este compañero. Esta frase hay que analizarla a la luz de la dialéctica. ¿Es la política una creación de la cultura? No. La política no es una creación de la cultura. La política es una aptitud, necesidad humana por las características constitutivas de la especie humana. ¿Qué distingue a la especie humana? Y que es lo que nos hizo comprender en la elaboración de su teoría de la evolución productivo-cultural de la humanidad Carlos Marx, y que Lenin comprendió a la perfección. Y por eso reaccionaba tanto en los enunciados estratégicos como en las decisiones tácticas con sutileza dialéctica. ¿Cuál es la significación de ese fenómeno ontológico que constituye a la especie humana? ¿Qué diferencia a la especie humana de todas las demás especies y formas de vida? Es su capacidad de producir valor, de añadir a la naturaleza cosas que no existirían naturalmente en ella según su desenvolvimiento natural. Los seres humanos
desde el momento en que comenzamos a intervenir activamente en la producción de las condiciones de vida, creamos instrumentos, tecnología, lenguaje, formas políticas, formas político-jurídicas, cultura. La política, dice Marx, es la más cercana de las expresiones de lo humano a este contenido sustancial, que, esto es muy importante comprenderlo, siempre actúa. En cuanto que es un contenido original sustancial del fenómeno humano, nuestra actividad, nuestra capacidad de producir tecnologías, instrumentos, lenguaje, cultura, opera todo el tiempo en el desarrollo del proceso de la civilización. No lo percibimos todo el tiempo, porque es una característica constitutiva. ¿Y por qué no percibimos todo el tiempo esa aptitud singular de la especie humana, que es la que tiene efecto sobre todo lo que hacemos y sobre la manera en que intervenimos inconscientemente hasta Marx y hasta hoy en el sentido común social de una época? ¿Cuál es su efecto? Su efecto permanente, su efecto orgánico, es el que determina nuestras potencialidades. Marx comprendió que para comprender al fenómeno humano había que asociar dialécticamente el conflicto entre la necesidad y la potencia que genera esa capacidad productiva de lo humano. En cuanto que eso es lo que nos caracteriza y nos constituye, el ser humano necesita de la política para organizar la cooperación social y la intervención sobre la realidad que le permite ese carácter constitutivo, su capacidad de producir valor. Decía luego la compañera, la cultura es una construcción social. Y posiblemente en su enunciado ella no fuese consciente del todo, es una entrañable compañera, no fuese consciente del todo de que cuando aludía a esa expresión, cuando señalaba esa expresión, estaba poniendo sobre la mesa otro conflicto, otra dialéctica que caracteriza el proceso de la civilización, y muy significativamente, el proceso evolutivo de la especie humana, y que fue dramáticamente caricaturizada por el estalinismo, razón por la cual constituyó una catástrofe para la capacidad de producción teórica del marxismo, que es la dialéctica entre estructura y superestructura. Los más veteranos de acá, los que peinan canas, recordarán todos la entidad de aquellos debates, que era lo que estaba en la estructura y por lo tanto era condicionante, sustancial de nuestras posibilidades, y que era el resultado de la actividad humana productora, que así como produce instrumentos, el hacha de bronce, produce también construcciones, ingenierías político-jurídicas, que son cultura, con las cuales procura intervenir para administrar políticamente las tensiones que se generan porque producimos valor. La cultura no es una construcción social, meramente, cosas de la dialéctica. Pero ¿por qué es importante subrayar ese fenómeno? Porque si lo enunciamos así, en abstracto,
la cultura es una construcción social, podemos llegar a creer que disponemos de la capacidad de construir lo que queramos para orientar a la sociedad humana en la dirección en que queramos. Y esto no es así. Y ha causado muchos problemas a la izquierda. Por ejemplo, el voluntarismo. Si creemos que la cultura es una construcción social, meramente, entonces podemos determinar que si construimos un relato con el cual, detrás del cual logramos arrastrar a las masas detrás de ese relato, entonces estaremos en condiciones de avanzar en lo que es la sustancia de la izquierda, que es la democratización de las relaciones sociales. Pero la democratización de las relaciones sociales es un proceso dialéctico. Y para intervenir en esa dirección se requiere sutileza dialéctica. Se requiere la aplicación de un método teóricamente fundamentado, la elección de tácticas adecuadas a la comprensión orgánica de la realidad en que vivimos. Yo sé que en los enunciados que estoy formulando hay enorme complejidad. Y sé también, por lo tanto, que corresponde que esta bellísima iniciativa continúe y que juntos profundicemos, estudiemos mientras militamos para mejorar nuestra capacidad de producción teórica. Porque solo si mejoramos nuestra capacidad de producción teórica, estaremos en condiciones de reducir el margen de error de todo proceso de transformación de la realidad. Veamos otros enunciados que, si no los analizamos dialécticamente, nos pueden conducir a intervenir ciegamente sobre la realidad. Así como decimos que la cultura, así como se enuncia que la cultura es una construcción social, cuando es el resultado de la actividad productivo, práctica y política de lo humano, podemos decir la democracia es una construcción social. Porque al final de cuentas parece que la democracia, con todas sus instituciones, sus formas políticas, es el resultado de una decisión voluntaria de los seres humanos. La democracia no es una construcción social. La democracia es el resultado de lo que somos orgánicamente como especie. Todos los individuos todos los individuos de la Tierra, cualquiera sea la singularidad cultural, el lenguaje que utilizan para participar del mundo de la vida, tienen las mismas aptitudes productivas, porque eso es lo que nos caracteriza como especie, lo que nos distingue de todas las demás especies. Ese es el contenido orgánico de la democracia. Engels decía que cuando recién se estaba disolviendo las formas de vida de las tribus, el hecho de que surgiera en Grecia una democracia republicana y que durante el periodo de Pericles fuera un acontecimiento revolucionario de enorme entidad, le sorprendía a Engels que haya surgido espontáneamente. Muchísimas gracias. Que haya surgido espontáneamente, como de la nada. Engels lo dice para hacernos pensar. Porque una cosa es el contenido orgánico que emerge de nuestra condición de la democracia y otra cosa son las formas políticas de la democracia. Y ahí aparece la lucha de clases. Contenido sin el cual tampoco es posible comprender
al proceso de la civilización y que despierta ira en las clases privilegiadas, que naturalmente en cuanto que se encuentran en una posición privilegiada preferirían que las cosas fueran eternas. Buena parte del esfuerzo intelectual de Marx fue para demostrar la temporalidad de las formas de organización del trabajo social y de las formas políticas. Y esto despertó, como todos sabemos, la ira de los grupos de privilegio. Tanto así que esa ira condujo a las formas más brutales del darwinismo social, a Auschwitz, a guerras mundiales, a asesinatos masivos, a asesinatos selectivos, a prácticas salvajes y barbáricas de los grupos de privilegio. La democracia tampoco es una construcción social. Las formas de la democracia dependen de las relaciones de fuerza entre los portadores de unas relaciones sociales para las cuales la emancipación de las formas de trabajo social jerárquico representan la posibilidad de desarrollar una vida digna en contraposición antagónica, y ahora vamos a detenernos en este problema, porque también acá no podemos hacer enunciados generalistas que nos conducen a vulgarizar el conflicto, antagónica respecto de las, voy a usar una palabra deliberadamente, las castas que emergieron naturalmente en el proceso de la civilización. Esa sublime experiencia democrática de la Grecia de Pericles después implosionó. Y tuvimos un largo periodo oscurantista en el que las castas asumieron el control del poder. Asumieron la dirección de la comunidad productiva y espiritual en que se habían constituido competitivamente las naciones. Y precisamente por esto fueron necesarias, subraya Marx, la emergencia de esos grupos dirigentes, que estaban constituidos en su origen por guerreros, sacerdotes, los guerreros que se ocupaban de la guerra, de asegurar el acceso a los recursos naturales que permitieran la reproducción de esa comunidad productiva, y los sacerdotes que administraban espiritualmente a la comunidad para que tuviera la cohesión suficiente para participar de conflictos bélicos, por la posesión de tierras fértiles, para asegurar las necesidades materiales que permitieran la reproducción de esa comunidad en competencia con otras comunidades. Fue ese carácter del proceso de la civilización, que no fue pensado por ningún demiurgo malvado, sino que fue el resultado de las condiciones en que la sociedad humana, su capacidad de producir, su actividad, fue generando una riqueza que en cuanto que estaba ahí, comenzó a ser disputada. En este marco de análisis, ¿qué es el Estado? Porque ahí es que surge el Estado, en ese momento del proceso de la civilización. Voy a ser un poco provocativo, pero en primer lugar conmigo mismo. Hace unos años, ya casi 10, decidí que no podía seguir participando de la vida política sin comprender algunos fenómenos. Y dispuse de todos los recursos que tenía para hacer lo que no había podido hacer hasta entonces, que es estudiar. Estudiar mucho, muchas horas. Esto
no lo hice con ningún afán narcisista para satisfacer vanidades. Todo lo contrario. Lo hice porque cualquiera que mire lo que está ocurriendo en el mundo no puede dejar de sentir una profunda angustia frente a la posibilidad cierta de que la humanidad ingrese en un proceso autodestructivo. Y no estamos tan lejos de eso. Entonces me pareció, sentí la necesidad de que era el momento de que el marxismo recuperara su capacidad de dirigir en Occidente, porque en otras partes lo hace, de dirigir al proceso de la civilización. No el marxismo como teoría iluminada, el marxismo como ciencia del mundo del trabajo social para que él logre emanciparse. Marx decía siempre, subrayaba enfáticamente, que la ciencia no antecede a la ciencia, pero solo científicamente, interviniendo científicamente en la realidad objetiva del desenvolvimiento de la sociedad, se puede ahorrar a la humanidad esa sucesión de catástrofes. Antes de ir a la respuesta sobre el Estado y la provocación de que el Estado no es el instrumento de las clases dirigentes para dirigir a las clases subalternas, para usar un lenguaje gramsciano, o para decirlo dialécticamente, no es solo. Antes de eso, me gustaría hacer una breve digresión, pero que quiero que quede enunciada, sobre algo que ha ocurrido en los últimos 60 años. El desenvolvimiento de lo que conocemos como el posmodernismo, el relativismo cultural, el desprecio a la ciencia, la descalificación de todo esfuerzo por intervenir científicamente en la realidad, que es eso el posmodernismo, se expandió masivamente en la Europa desarrollada y en Estados Unidos. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué los seres humanos que veníamos acumulando incrementalmente calidad de conocimiento científico para intervenir en el proceso de desarrollo de la vida, de pronto ingresamos en esos enormes niveles de irracionalismo? Porque el sistema capitalista de producción produce irracionalismo. Su lógica lleva a la capacidad activa de los seres humanos productores, intercambiemos de valor, a centralizar toda la actividad de los seres humanos como racionalidad en el proceso de valorización del capital, sin lo cual deja de poder ser hegemónico como forma de organización del trabajo social. De suerte que en su constitución orgánica, el capitalismo, el sistema capitalista de producción, produce irracionalismo. Y más irracionalismo produce cuanto más expande su lógica a todas las esferas del mundo de la vida. Cuando decimos el sistema capitalista de producción todo lo mercantiliza, nos referimos a este rasgo que lleva a que toda la actividad de todos los seres humanos todo el tiempo sea orientada meramente
al proceso de valorización del capital. Marx escribe El Capital para mostrar que hay un conjunto de leyes que caracterizan el desenvolvimiento del capitalismo y para subrayar que no es un sistema eterno, aunque resultare necesario en el momento en el que emergió. Y resultaba necesario porque la humanidad necesitaba producir con mayor eficiencia bienes y servicios para asegurar la reproducción de la vida. Quiero acá hacer, antes de ir al tema del Estado, otro paréntesis. Esto va a quedar grabado y yo mismo cuando lo vea voy a decir, pero Blair, no sos un buen pedagogo. Por suerte no te dedicaste a la docencia. Yo me dedico. Pero yo he pensado mucho esta intervención y no le otorgo ningún problema a este asunto. Va a quedar todo enunciado y vamos a seguir deliberando para ver aspectos particulares. Sí me importa mucho, sin embargo, dejar enunciados los nudos acerca de los cuales tenemos que reflexionar para producir teoría científicamente. Los seres humanos somos animales biológicos, somos seres biológicos. Quiere decir que una de nuestras necesidades es la producción de nuestras condiciones de existencia. Cuantos más somos, más tenemos que producir para satisfacer las necesidades de producción de nuestra existencia. Así lo hacen las hormigas, así lo hacen las abejas, así lo hacen las manadas y así lo hacemos los humanos. Pero, a diferencia de todas las demás especies, los seres humanos, además de este carácter de producción de valor de nuestra actividad, y por ello, por ese contenido que es singular, que nos diferencia de todas las demás especies, orientamos nuestra acción orgánica hacia el perfeccionamiento de nuestras condiciones de existencia. Esta dialéctica, que parece un tema abstracto y significante, pero que Lenin comprendió muy hondamente, es muy relevante en el esfuerzo de transformación de la sociedad. Los seres humanos no solo producimos, como otras especies animales, las condiciones para asegurar la producción de vida, satisfacer la pulsión de vida de todo lo que vive. Además, generamos la potencia de perfeccionar nuestras condiciones de existencia. Por eso mismo surge la democracia. Por eso mismo surge una y otra vez la rebeldía revolucionaria para romper las estructuras jerárquicas que se constituyeron en determinado momento en el proceso de la civilización. Por eso mismo surgen una y otra vez, incluso a veces cuando, esa frase bella además, que ahora no voy a recordar su literalidad y no tiene ninguna importancia, cuando se encuentran aterradas ante sus propios horrores y errores en la práctica, los sujetos sociales que buscan la transformación, pero ella vuelve a emerger, porque está no de un modo determinista, sino de un modo dialéctico, incorporado orgánicamente a lo que somos como especie, la potencia de perfeccionar nuestras condiciones de existencia. Y en uno de los objetivos lógicamente razonable en el esfuerzo por perfeccionar nuestras condiciones de existencia es liberarnos de la necesidad. Por eso dice Marx que la sociedad comunista es una transformación
del reino de la necesidad al reino de la libertad, porque somos capaces, mediante nuestra actividad orientada a perfeccionar nuestras condiciones de existencia, de producir inteligencia artificial, robótica y otras tecnologías que reducen el tiempo necesario que tenemos que disponer para producir básicamente las condiciones de vida. Eso no implica, acabamos de señalar hace unos instantes, que de modo determinista vamos a ir ahí. La humanidad va a ir ahí porque tiene esa potencia. No implica eso, pero es una tendencia sustancial de su propio contenido. Necesita, claro está, un sujeto. Un sujeto que en el esfuerzo práctico por generar las condiciones para que logremos esto, para pasar de la prehistoria a la verdadera historia humana, tiene que participar de luchas y de conflictos que nos permitan superar el orden jerárquico que en un determinado momento de la civilización fue necesario, que nos permitan superar la lógica de castas y subalternos, y que todos los individuos participen como asociaciones de productores libres en la producción de valor que nos permita perfeccionar nuestras condiciones de existencia. Entonces vamos al Estado. Voy a tomar un poco de agua, eso sí, antes, porque este es un tema muy delicado. ¿Por qué entendí necesario exponer este contenido sustancial de la teoría de la evolución productivo-cultural de la humanidad que creó, que nos ayudó a comprender, que esbozó científicamente Marx? Cuando participamos, los seres humanos, del mundo de la vida, cuando nos integramos a él, participamos en procesos formativos y tenemos que trabajar todavía para darle de comer a nuestras familias, lo hacemos como portadores de unas determinadas relaciones sociales históricas, no según nuestra voluntad. Ninguno de nosotros, naturalmente, elegiría trabajar en una mina 8, 10, 12, 14 horas. Salvo algunos que quizá eventualmente tengan la vocación de hacerlo utilizando máquinas, porque les resulta existencialmente valioso participar de ese proceso de extracción de recursos naturales para su uso en la creación de otras tecnologías. Pero nadie va voluntariamente a someterse a formas de explotación. Y sin embargo, todos los seres humanos del planeta parece se dejan conducir a esas largas jornadas laborales en las que somos explotados. Porque las formas de organización del trabajo social están y logran reproducirse ese orden jerárquico, además concentrado únicamente en asegurar el proceso de valorización del capital. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque somos portadores de unas determinadas relaciones sociales que encontramos cuando nos incorporamos, todos los individuos, al mundo de la vida social histórico,
en determinar, porque como ustedes recuerdan, la humanidad ha logrado ciertos espacios de libertad, de la esclavitud, el feudalismo, la forma asalariada del trabajo. Se ha logrado evolucionar las luchas sociales, la lucha de clases, ha permitido que los seres humanos vayamos logrando conquistas en este proceso. Pero seguimos siendo sometidos a brutales niveles de explotación. Es muy frecuente observar y valorar positivamente cuando algunas profesiones logran ingresos suficientes para tener ellos calidad de vida. Por ejemplo, los productores de software en esta economía digital. Pero yo no sé si ustedes conocen o alguno de ustedes participa de ese mundo. Yo nunca vi, creo que nunca en la historia un sector del trabajo asalariado fue tan explotado como el productor de software. Todas sus energías, a toda hora, todo el tiempo, son succionadas por el capital para asegurar su reproducción, de un modo brutal. ¿Y por qué no nos desprendemos de esa forma de organización del trabajo social que nos quita cada vez más espacios para desarrollar nuestras vocaciones, para disfrutar de la maravillosa experiencia de la vida? Porque somos portadores de unas determinadas relaciones históricas sociales. Y acá vamos al tema de estructura, superestructura de nuevo. También somos sujetos capaces, como hemos visto antes, de transformar la sociedad. Y por eso nos organizamos una y otra vez en la dirección de experimentar formas de organización del trabajo social y de la sociedad que nos permitan superar esta etapa del proceso de la civilización en la que la necesidad prevalece sobre la potencia de la libertad de veras, no de la libertad enunciativa de los representantes de los grupos de privilegio como los Lacalle y los Milei. La libertad real de que todos los seres humanos dispongan de las condiciones para experimentar la vida según su vocación, según qué cosas le enriquezcan y le permitan el disfrute de ese breve momento en el que participamos del mundo de la vida. Dije antes, provocativamente, que el Estado no es el instrumento de las clases dirigentes para gobernar a las clases subalternas. Aunque ciertamente el Estado también es un aparato de organización de funciones sociales mediante las cuales las clases dirigentes oprimen a las clases dirigidas. Esto, que parece contradictorio, es dialéctica pura. Si le damos validez al enunciado, el Estado es el organismo mediante el cual las clases dirigentes gobiernan y explotan a las clases dirigidas, lo que estamos haciendo es congelar un momento histórico, anular la política, anular la comprensión dialéctica del desenvolvimiento de la lucha de clases.
En su origen, el Estado es y fue una organización de funciones sociales para asegurar la producción de la comunidad productiva cada vez más compleja. Como esa comunidad productiva necesitó crear un orden jerárquico para competir con otras comunidades productivas, ese orden jerárquico logró en un momento de la historia ocupar espacios de dirección que le permitieron, por ejemplo, apropiarse de la propiedad de las tierras. Con lo cual, a su vez, logró ocupar un espacio dirigente en esas instituciones del Estado que cumplían funciones sociales necesarias para la reproducción de la vida. De modo que uno de los contenidos del Estado es facilitar instrumentos a la clase dirigente para organizar a la comunidad productiva de suerte de que ésta esté en condiciones de competir con otras comunidades productivas, por tierras fértiles, etc., por agua, acceso al agua. Y eso efectivamente las pone en una situación de privilegio frente al resto de los integrantes de esa comunidad productiva. Pero en la vida de la sociedad ocurren revoluciones. Primero las revoluciones burguesas, después las revoluciones proletarias, y comienza a tener lugar la disputa por el control de esas instituciones del Estado para orientarlo o bien en la mera reproducción de estos grupos de privilegio que vienen del fondo de la historia humana, o bien para democratizar las relaciones sociales. Y, compañeros, no voy a dejar ningún tema complejo sin enunciar. No voy a ocupar muchos minutos más, pero no voy a dejar ningún tema complejo sin enunciar, porque es muy importante que tengamos la valentía intelectual de hacer una profunda reflexión que nos conduzca a producir la teoría de la revolución actual. Es decir, que contemple todos los fenómenos de los efectos que ha tenido los esfuerzos de los trabajadores en el mundo por democratizar las relaciones sociales y los efectos de la actividad humana capaz de producir tecnología que generan efectos cambios. Cuando analizábamos el proceso de transformación de la sociedad a fines del siglo XIX, vivíamos y habitábamos únicamente en un mundo físico. Hoy, además, hemos creado un mundo digital, paralelo al físico, que naturalmente tiene efectos sobre el desenvolvimiento de la vida humana y de las luchas de clases. Entonces no podemos no considerar esos efectos que producimos ontológicamente y los que producimos subjetivamente mediante la acción orientada científico-culturalmente a transformar a la sociedad. Como decía Lenin, no podemos quedarnos con enunciados de manual, lo cual tampoco significa hacer un revisionismo abstracto, pequeño burgués, porque determinados asuntos han cambiado, entonces quitarle la relevancia que tuvieron y que siguen teniendo, aunque en condiciones objetivas diferentes que tenemos que analizar. La revolución bolchevique transformó al mundo, tal como Marx había sugerido tendencialmente iba a ocurrir, la revolución proletaria. Cambió al mundo. Esto es muy importante comprenderlo, compañeros, porque frecuentemente no le damos la significación que tiene y nos lleva a elaboraciones voluntaristas o vulgarmente reformistas, en una u otra dirección. La revolución bolchevique generó un fenómeno nuevo en el proceso de la civilización. Lo que era lucha de clases al interior de las estructuras estatales se transformó
al mismo tiempo en lucha geopolítica, porque opuso dos orientaciones diferentes en posiciones de poder en el control de determinados estados. Es decir, que la lucha de clases dejó de tener una implicancia como contenido de la producción de desarrollo y de conflictos al interior de las sociedades y comenzó a tenerla entre organizaciones estatales con capacidad militar, como ustedes saben. Todo aquel que haya leído algo sobre la revolución bolchevique sabe que despertó la ira de las clases dirigentes que pusieron contra ella todas las fuerzas posibles para aniquilarla. Porque, compañeros, me voy a permitir otro paréntesis. Porque cuando me puse a estudiar, empecé a leer pequeños textos que no tenían nada que ver con los temas centrales, digamos. ¡Qué revolución que fue la revolución bolchevique, compañero! ¡Qué enorme capacidad de energía despertó en todas las esferas de la creatividad humana! ¡Qué libertades a las mujeres que por primera vez comenzaron a disponer de capacidad de participar realmente de los procesos de toma de decisión! ¡Qué libertades a los trabajadores que por primera vez dejaron de cumplir órdenes y asumieron la responsabilidad de experimentar formas de organización del trabajo social para satisfacer las necesidades de la comunidad entera, las necesidades de educación, las necesidades de acceso a la ciencia, las necesidades de acceso a la salud, las necesidades de la posibilidad de desarrollar una vida? ¿Qué innovaciones intelectuales, científicas se produjeron en tan poco tiempo y en condiciones tan adversas? Por eso despertó la ira y despierta la ira de los grupos de privilegio que preferirían reproducir el orden jerárquico que en determinado momento fue necesario en el proceso de la civilización. Volvemos al problema del cambio de los efectos que generó la revolución bolchevique. Poco antes de morir, cuando ya comprendía otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta en la agenda de pensamiento, cuando ya comprendió que la revolución no iba a tener lugar como habían previsto tendencialmente Marx en países desarrollados, y que por eso mismo se iba a constituir el modelo civilizatorio y los trabajadores de todo el mundo iban a comenzar a intervenir en la praxis política para lograr incorporarse a esa experiencia mundial, ser parte de esa experiencia de superación del capitalismo. Cuando Lenin comprendió, después de dar, como ustedes saben, una formidable batalla durísima contra el social chauvinismo que dividió el movimiento obrero y que, entre otras cosas, posibilitó el fracaso de la revolución en Alemania, Francia, Italia. Imaginen ustedes que la experiencia de los soviets, compañeros, hubiera tenido lugar en países con desarrollo tecnológico, escala de cantidad de científicos, trabajadores formados técnicamente. Hubiese demostrado su superioridad productivo-cultural en muy poco tiempo. Pero eso no pasó. Y Lenin, al ver que no pasó, tuvo, porque era un maestro dialéctico, que comprendió la sustancia de la dialéctica, dentro de un mismo fenómeno puede dirigirse en una u otra dirección según cómo intervenga y con qué inteligencia intervengan sujetos sociales y otros fenómenos de la naturaleza. Entonces creó, cuando comprendió que Rusia podía llegar a quedar aislada, Lenin creó un instituto
de formación teórica y de estudio de la experimentación que estaba teniendo lugar, la experimentación del Soviet, de la democracia directa radical, para ayudar no solo a los comunistas chinos, sino a los comunistas y a otras corrientes, digamos, democrático-burguesas y nacionalistas de China, para formar a los efectos de estimular un proceso revolucionario, por lo menos autonomista, en relación al imperialismo. Estamos hablando del momento salvaje de intervención rapaz, para utilizar el mismo lenguaje de Lenin, que eso sí, que ahora parece que volvemos a tener experiencias semejantes, de rapacidad de las prácticas imperialistas y no imperialistas. Formó un instituto en el que estudió, entre otros, Deng Xiaoping. Los efectos de la revolución bolchevique son actuales porque existe la República Popular China, que es dirigida con una concepción científico-cultural marxista y que procura erigirse el modelo de experimentación de la superación del capitalismo, más allá de que, como lo quiso hacer Lenin en la nueva política económica, recurra y haya recurrido a instrumentos de producción capitalista porque necesitaba generar un proceso de acumulación de capital que le permitiera competir tecnológicamente y en todas las áreas con la estructura jerárquica del viejo mundo feudal y capitalista de los últimos 500 años. Voy a concluir, aunque sé que quedan enorme cantidad de cabos sueltos, y ya tendremos oportunidad de ahondar en ellos, con otro enunciado de un tema que también tenemos que tener presente. Tanto Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo, Lukács, como se dice en húngaro, país en el que viví un tiempo, estimaban tendencialmente, como hace la ciencia dialéctica, no de modo absoluto, sino como tendencia posible de desarrollo, que el capitalismo, el sistema capitalista de producción, para asegurar la reproducción del proceso de valorización del capital, es decir, de sus formas orgánicas, iba a destruir mucho más rápidamente de lo que ocurrió, si es que ocurrió, es eso lo que quiero dejar planteado, las formas de organización de la renta de la tierra precapitalistas. Compañeros, este es un tema muy importante, muy importante. Porque si ustedes observan algunos fenómenos que están teniendo lugar, desde Bolsonaro, Cabildo Abierto, la centralidad bonapartista de algunos gobiernos teocráticos o que van camino a involucionar en las formas culturales de organización político-jurídica de la sociedad con más derechos a los individuos en diversas áreas que son el resultado de la lucha de clases, de la lucha social, de la lucha de los trabajadores. Si ustedes observan ese fenómeno y miran detrás, como pedía Lenin siempre, qué interés representa esta acción o este discurso ideológico, ustedes van a ver a la renta de la tierra, a terratenientes individuales, personalizados o colectivos, grupos de privilegio que controlan un Estado y controlan los recursos, por lo tanto, naturales que ese Estado tiene, por ejemplo, petróleo,
u otros. ¿Por qué no se dio, como Marx y Engels previeron, un proceso más veloz de que el capitalismo desplazara a esas formas de producción anacrónicas, feudales, semifeudales, de la tierra y de la renta de la tierra? Porque tuvo lugar la revolución bolchevique y la lucha de clases adquirió un contenido no solo al interior de los estados nacionales, sino también en la esfera geopolítica. Y la única manera que tenían algunos grupos de privilegios de preservar sus privilegios era el control de los recursos de la renta de la tierra. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son resultado no solo del conflicto revolución contra revolución, sino también de este conflicto. Formas de organización de la producción del trabajo social capitalista, formas de organización del trabajo de la producción feudal, porque quedaban además instituciones, como el sector conservador de la Iglesia Católica, propietario de tierras, instituciones propietarias de tierras. Fíjense ustedes qué interesante lo que ocurre con los productores terratenientes, los propietarios de la renta de la tierra. Ellos no participan de algunas de las complejidades de la producción capitalista. Compañeros, es asunto serio esto, ¿eh? La actitud del productor directo, empresario capitalista, requiere una aplicación seria, científica, incorporación de tecnología, osadía. En cambio, el terrateniente tiene otras lógicas, participa obtiene de la propiedad de la renta de la tierra, comillas esto, de un modo aparentemente más sencillo, una enorme capacidad de acumulación de capital. Esto es mucho más complejo que lo estoy anunciando, pero quiero ir a dejar anunciado este asunto, entonces en otro momento lo analizamos más en profundidad. ¿Qué hace el terrateniente cuando, mediante unos 6 o 7 años de buenos precios en la producción de soja, acumula enormes cantidades de capital? ¿O qué hace un país gobernado por una teocracia en un país árabe con disponibilidad de recursos de petróleo cuando en determinado momento el precio del petróleo y acumula enormes cantidades de capital? ¿Qué hace? El capital, ustedes saben, tiene que moverse, es una de las condiciones de las leyes de funcionamiento del capitalismo, o pierde valor. Ingresan en el mundo financiero. Por eso cuando, como especuladores o como inversores, compradores de las acciones de grupos corporativos influyentes. Esto le permitió a esta casta, culturalmente más anacrónica, tradicionalista, esto le permitió tener una enorme influencia hasta hoy. Pero si ustedes miran lo que está pasando en Holanda hoy, por ejemplo, o si observan ustedes lo que está pasando entre Trump y Biden, porque de eso estamos hablando, compañeros. De eso, estamos hablando de cosas que están ocurriendo, de lo que está detrás de las cosas que están ocurriendo. Está este conflicto. El conflicto entre las lógicas del capital y las lógicas de la renta de la tierra. En Holanda hoy están instrumentando formas de aniquilar a los productores rurales. Porque hay una ley enunciada como tendencial por Marx, que se llama la ley de la reducción de la tasa de ganancia, que pese a que cada tanto tiempo ponen a enorme cantidad de científicos de la economía clásica a tratar de demostrar que no opera, ella opera entonces en ciclos largos, ciertamente, entonces vuelve a intervenir en los acontecimientos y es muy relevante, porque si el capital no logra generar los niveles de reproducción de nivel alto de tasa de ganancia, deja de valorizarse en la medida en que le permite acumular y centralizar capital y poder, entonces entra en crisis.
Y entonces el capital, por los efectos de esa ley, está necesitando controlar también la renta de la tierra en todo el mundo. Y eso explica también el conflicto con Rusia, compañeros. Y voy a la última gran provocación. Que, ojo, compañeros, subrayo, la hago también para mí mismo, porque yo, la ciencia no antecede a la ciencia. Y yo estoy estudiando. Sobre algunos fenómenos creo que puedo convincentemente formular enunciados teóricos, sobre otros no. Todavía estoy estudiando. Quiero hacer esta provocación con cuidado, porque padecemos tanto los que dedicamos nuestras energías a participar de las luchas sociales, que una cosa es que nos provoquemos entre nosotros y otra cosa es que nos iramos entre nosotros. Esto último siempre hay que evitarlo. Decía recién que China interviene en la sociedad mundial con una orientación. ¿Cuál es? La de experimentar formas de superación del capitalismo que lleve 200 años. Y China es el resultado, también enunciado recién, del proceso revolucionario que comienza en el contexto de la situación revolucionaria que se produce a principios del siglo XX. Es la continuidad histórica, por eso la actualidad de Lenin, de ese proceso histórico. Pero es al mismo tiempo una civilización muy singular y muy diferente a Occidente. Lo que la presencia de China representa para los trabajadores de Occidente es la posibilidad de intervenir en el proceso de transformación dirigiendo, compañeros, dirigiendo el proceso de la civilización. Y eso nos pone ante desafíos históricos enormes. No resistiendo, que también en determinadas circunstancias específicas, pero no con la mentalidad de la resistencia, del subalterno, con la mentalidad del que tiene las condiciones de dirigir científico-culturalmente a la civilización, a la humanidad. Y eso entraña enormes responsabilidades, porque hay que concebir, por ejemplo, qué contenidos teóricos tiene el enunciado que nos legó otro gran intelectual, mucho más significativo que lo que lo trata la academia, que fue Rodney Arizmendi. Cuando Rodney Arizmendi dejó enunciado el concepto de democracia avanzada, nos dejó un enorme desafío, porque a ese concepto hay que dotarlo de contenidos teóricos. Putin, hace poco en un discurso, dijo que el estado actual de la humanidad, que ante el estado actual de la humanidad convenía ser, fue en el mismo momento en que dijo que Lenin había sido demasiado audaz y había querido cambiarlo todo, convendría ser, dijo, sobriamente conservador. Mira. Es una lástima que Putin haya sido formado por el stalinismo. Porque
como representa los intereses de la renta de la tierra, institucionales de la renta de la tierra, participa una lógica tradicionalista de la cultura, muy vinculada al orden jerárquico. Sin embargo, fue tan honda y profunda la revolución bolchevique y sus efectos intelectuales y espirituales, que adentro de Rusia existe un antinazismo y antifascismo natural. Y por razones geopolíticas, para que Rusia pueda asegurar su preservación como Estado, ha decidido aliarse con China, generando nuevos fenómenos geopolíticos. ¿Qué implica esto? Otra vez la complejidad dialéctica de los fenómenos, compañeros. Frente a la complejidad dialéctica de los fenómenos y frente a la necesidad de plantarnos en la producción teórica, en la orientación de dirigir al proceso de la civilización, no podemos actuar en la realidad con la lógica de tribuna, compañero. Tenemos que exigirnos la sutileza dialéctica con la que Lenin cambió el mundo. Muchas gracias. Hola. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna intervención? Compañeros, también compañeros del chat, a ver si hay alguna consulta, o ya quieren comer los sanguchitos, no sé. No sé, yo el chat como que no... Te hicieron un comentario hoy de un autor que hablaba, Roger Garaudí, La libertad, habla un poco de esto de los terratenientes, dice un compañero. Bueno, compañeros, queremos agradecerles por participar de este ciclo. Hoy fue la última charla. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, alguna devolución, qué les pareció, si está bueno seguir, no seguir, digo, alguna cosa. Y después de esto, de esta instancia, hay unos sanguchitos y un regalito que les vamos a hacer también por participar del curso, que los tiene Sofi, que no sé por dónde anda, o Mauro por acá. Y Susana tiene un planteo. Deme un segundito que lo voy a habilitar. Ay, no sé por qué no puedo. A ver, Susana. Susana. Sí, estoy escuchando. ¿Levantaste la mano? Sí, Sí. buen día para todas, todos. No, yo no tengo un planteo, tengo felicitaciones solamente por a vos, Lucía, a cada compañera y compañero que hizo posible este curso, porque realmente es una necesidad, me parece importantísimo que esto pueda hacerse, porque estamos en un momento, sobre todo desde el Frente Amplio, ¿no? Que yo siento que el Frente Amplio se está corriendo de la izquierda, está alejándose un poco de la izquierda y no quiero, como decía Gerardo, no quiero ser hiriente, pero hay cosas que me preocupan y me parece que seguir con este tipo de cursos, yo no estoy en este momento dentro de la estructura del Partido Comunista, pero recuerdo los cursos del Partido Comunista, la escuela elemental y la escuela vespertina, eran excelentes maneras de formarnos políticamente y no sé si hoy hay una preocupación o hay un plan, no quiero hablar de lo que no sé, sobre educación, pero en el Frente Amplio, por ejemplo, no hay o por lo menos la orientación en educación que se está llevando adelante en el Frente Amplio no me parece lo mejor, así que reitero las felicitaciones por este curso. Estuvo excelente. Alguna instancia no pude participar, pero eso no significa que no haya escuchado, visto después los videos. Así que solo eso. Felicitaciones y que sigan. Hay que seguir adelante con esto. Muchas gracias. Gracias, Susana. Nos dejaste gran tarea. A ver, Henry.
Perdón, compañero. Henry. No sé quién había pedido la palabra. Para sí, Ah. sí, para que me cuesta todavía. A nosotros también. Medio bestia por decir algo. De Rocha, Henry. Bueno, me voy a hacer ver primero. Muy buenos días para todos. La verdad que encantado del trabajo que han hecho, de ayudarnos a entender un montón de cosas que bueno, que tenemos que aprender para seguir la lucha. Cuando Gerardo hablaba de que en determinado momento dijo, bueno, tengo que parar mi actividad política hasta comprender algunas cosas, yo creo que es el sentimiento de muchísimos militantes. Muchas veces la necesidad de lo inmediato nos lleva a tratar de ser los mejores en hacer determinadas tareas que se nos marcan. Y nos ha pasado de ver cómo muchas veces perdemos compañeros de camino, independientemente del lugar o del sector político que integran, porque aquello que para nosotros es tan central de la acumulación de fuerza, como que muchas veces en el proceso individual de cada uno de nosotros, en nuestra historia individual, lo vemos como que se transforma en la mula de Noria que siempre anda girando en la vuelta y que la acumulación parece ser que se nos escapa. Cuando parecía que avanzaba, como que hay un retroceso severo. Obviamente que el enemigo juega, y yo creo, en ese sentido, que he tratado de la manera que puedo tratar de ir aprendiendo algunas cosas, casi que por mi cuenta y a veces con el aporte de algún compañero que te da una mano para no vayas por ahí, métete en esto, capaz que te conviene arrancar por acá. Yo creo que una de las acciones fundamentales del enemigo es esa que mantenga sin comprender para dónde va, para dónde queremos ir. Y a veces en la necesidad de la ejecución de las cosas concretas e inmediatas, digo concreto en el sentido de que, bueno, hay que hacerlo ahora, nos vemos con esa problemática. Entonces, una cuestión que empieza a motivarte a aprender un poco más es importantísimo. Y bueno, ahí hemos empezado a tratar de aprender algo. Y una pregunta que quería hacer, porque es un tema que cuando empezamos a militar en la vida política, lo de la estructura y la superestructura, era una cuestión de clase elemental. Hoy, en esas lecturas que uno intenta hacer e intenta comprender, y a veces capaz que no las comprende mucho, nos hemos encontrado, o me he encontrado, con un cuestionamiento si realmente eso es dialéctico o es una contradicción de la. Si tanto el campo de la cultura, el campo político, el campo de la economía no son determinaciones de una misma cosa. Y bueno, pero eso no porque en función de que he ido agarrando para ese lado, no porque sea una concreción de mi conocimiento, sino por de las lecturas que uno intenta aprender. O quizás es muy extenso, pero lo que pasa es que estaría bueno tener la posibilidad de conversarlo más directamente. Muchísimas gracias y esto hay que seguirlo. Bueno, gracias Henry. No, para nada, está muy bueno el planteo. A veces parece que la realidad es más fuerte que la dialéctica. Algunos más compañeros, creo Vieira. Hola. Ahí habilitó él. Bueno, ¿estamos bien todos? Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, camarada, primero brindar un saludo
antecedió, la primera compañera que intervino. Muchas veces en el ámbito de la unidad, ya yendo un poco a lo concreto del plano político, los comunistas muchas veces sobrevaloramos el tema de la unidad. ¿Hasta dónde, entre mi pregunta concreta es hasta dónde es menester ponderar o valorar o digámoslo, sobreproteger la práctica unitaria, cuando muchas veces en ese marco y en ese ejercicio unitario, por ejemplo, como está pasando en Uruguay quizá, como está pasando en Colombia con una política de frente que en Colombia se llama Pacto Histórico, nosotros, nuestra propia fuerza política como partido, pues estamos viéndonos muy desbaratados, muy disminuidos, muy socavados internamente por prevalecer o hacer prevalecer la unidad. Entonces, me gustaría conocer la opinión del camarada o de los que quieran opinar frente a ese tema, porque ustedes ya llevan un gran trecho por delante, 30 años de Frente Amplio, 30 años de intentar hacer la unidad por encima de muchas cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Lo otro es, nosotros como partido comunista, ¿cuál debe ser el papel dirigente de nosotros en esta nueva ola, nueva, estoy hablando por encima, ¿no? Esta nueva ola de lo que han dado a llamar progresismo. ¿Cómo nosotros nos sintonizamos en ese discurso progresista y no perdemos o dejamos perder nuestra propia identidad y nuestra propia forma de incidir hacia donde queremos nosotros llevar el mundo, ¿cierto? Que no es otra cosa pues que la materialización de nuestro programa, nuestro estatuto, en otro momento lo que fue la internacional, y somos demasiado prosuyentes. Eso era, camaradas, un fuerte abrazo, nuevamente saludamos este ejercicio, ojalá se sigan presentando y bueno, aquí vamos a estar muy pendientes de lo que pase en el paísito del Cono Sur. Ojalá que podamos recoger de nuestra América ese gran acumulado que yo sé que va a transformar hacia la izquierda o un poco más hacia la izquierda del panorama político internacional o al menos latinoamericano y caribeño. Un abrazo. Muchas gracias, compañero. Hay un compañero acá en sala que pidió antes de Douglas la palabra, que se la voy a dar. Denme un segundito, Douglas, después vas vos. Gracias, compañero. Mi nombre es Jorge Viñolo, un gusto, un placer haber participado de estos talleres, indudablemente necesarios, indudablemente se nos hace cada vez más imprescindible volver a reestudiar permanentemente los procesos revolucionarios a través de la historia para darnos cuenta en el proceso que estamos hoy, y en los retrocesos que a veces parecen retrocesos, pero no lo son. Para el proceso revolucionario y para los marxistas-leninistas, muchas veces pareciera que son retrocesos, pero son parte de la acumulación de fuerzas necesarias para poder dar ese salto cualitativo y cuantitativo hacia la revolución. Felicitar a la Fundación Ronald Arismendi, al grupo de trabajo que elaboró estos talleres, redoblar el esfuerzo y repensar nuevos talleres, nuevos cursos para tratar de generar condiciones para elevar la discusión política e ideológica en el seno primero desde el lugar donde estamos, desde nuestra militancia, en el Frente Amplio, como decía la compañera que participó desde el Zoom, tratar de fortalecer ideológicamente las posiciones políticas dentro de la fuerza política del Frente Amplio, pero también dentro de nuestros lugares de militancia político que tenemos, ¿no? Y compañero, yo no le voy a discutir a los intelectuales sobre algunas cuestiones. Lo que sí siempre me rechinó y me va a rechinar los dientes cuando se habla de la China comunista. Nosotros los marxistas-leninistas luchamos por la felicidad de la sociedad y por la liberación del yugo explotador. Y realmente no se puede decir proceso comunista a algunos
o talmente humilde punto de vista, en el caso de la Revolución China, cuando se sobreexplota, cuando hay niños sobreexplotados. Entonces, realmente, a veces esas cosas, no es para que sea un debate, mucho menos, ¿no? Son deficiencias quizá intelectuales mías, pero realmente me causa mucho rechazo plantearme a mí la China como comunista. Para mí ese proceso lejos está de ser comunista, porque no genera la pública felicidad, sino hay una sobreexplotación, inclusive hasta infantil. Gracias. Y bueno, a ver el compañero Douglas que levantó la mano hoy y después dejamos si quieren, si no hay más nada. Ay, ¿qué pasó? Hola. Bueno. Hola. ¿Se murió? Douglas. Buenos días. Buenos días a todos, compañeros y camaradas. Una gran charla. Saludar a Gerardo, como siempre, claro, en sus conceptos. Y quisiera consultar más que nada con un tema que estoy leyendo. Y es más que nada sobre la insubordinación fundante. Y las repercusiones, por ejemplo, en la Revolución China y las aplicaciones que se podrían dar en la actualidad. Más que nada es. Bárbaro, Douglas. Y el compañero... Tenés que venir. Ay, se cortó el pelo, claro. Vení, por favor. Nos quedamos sin pila, entonces tenés que usar esto. Vamos a ver. Fíjate nomás, Hace un poco de eco, pero... ¿Se escucha ahí? Este es el que retoma. Bueno, primero quiero saludar al compañero colombiano por el gran cariño que le tengo al pueblo colombiano. Sobre el tema de la unidad, sería muy largo, ¿no? Pero cada país tiene su historia. Y acá se mencionó a Ronnie Arismendi. O sea, el compañero Ronnie Arismendi tiene mucho que ver con el proceso de unidad del pueblo en la izquierda, y primero fue el movimiento obrero, ¿no? Tuvo mucho que ver. O sea, cuando digo Arismendi es un equipo de gente que se formó en esa época. Yo vine después, ¿no? En ese tipo de cosas. Y te puedo decir de que yo como integrante del Frente Amplio, cuando voy a un comité de base, considero como un hermano a un anarquista, a un socialista, a un demócrata cristiano. Lo tengo tan incorporado que para mí eso es lo más natural del mundo. Me parece que la mayoría de los frente mi viejo era socialista, mi madre era socialista, era enlace del Partido Comunista en la clandestinidad, arriesgando el pellejo, y ponía plata para el Partido Socialista y para el Partido Comunista. El que le cobraba a mi madre el aporte del Partido Socialista, lo puedo decir ahora porque está muerto, era Bernardo Kramerman, que fue una de las manos derechas de Tabaré Vázquez. Es muy complejo porque como es policlasista, habemos de todo en el Frente Amplio, entonces es natural que se vayan dando situaciones y depende de la coyuntura, son problemas a resolver, que son serios, pero que hay que sacarle el dramatismo. Hay que seguir en el comité de base, hay que seguir trabajando en el sindicato, hay que seguir trabajando, que cada compañero sea anarquista, socialista, milite en su organización. Y yo me considero comunista. O sea, no milito orgánicamente en este momento en el Partido Comunista. Por lo tanto, no soy comunista en ese aspecto, como se concibe. Pero genéticamente, como Saramago decía, me siento comunista. Y sobre China, o sea, yo voy a decir algo sobre China porque descubrí a China a Deng Xiaoping hace 5 años en 2017. Y le recomiendo a los compañeros que empiecen, buscan en Google
los escritos de Deng Xiaoping y se van a ver sorprendidos. O sea, de China no sabemos nada. O sea, yo lo que sé, que no gente de izquierda, gente que estudia, los chinos fueron, cuando hicieron la revolución, era el país más pobre del mundo. Pero las hambrunas en China eran famosas y sacaron 800 millones de seres humanos de la indigencia en China. Hay que ver todo el vaso, no ver solamente un pedacito del vaso. Y en la puja mundial, esta que hay, porque en realidad la guerra en Ucrania es la guerra de Estados Unidos contra China, aunque no estén peleando directamente los chinos con los norteamericanos. Nosotros, si somos de izquierda, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos ubicamos ante esa situación. Porque primero que China no se define comunista. No se define. Dice, están construyendo el socialismo. Hablan de características chinas del socialismo. No dicen que están construyendo. El Partido Comunista dirige, porque yo me pregunto. Artigas fue de la patria nuestra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero los partidos surgieron después. Pero el partido que hizo la independencia de China, del imperialismo ya, todos los imperialismos, estaban todos ahí para masacrar a los chinos, se llama Partido Comunista de China. Y por eso Mao, que tampoco era Dios, es el héroe de ese país, como es Artigas el nuestro. Pero fíjate el significado. Es como en Cuba, hermano. Cuba hizo 2 independencias, no una. Se independizó de España y se independizó de Estados Unidos, y el que encabezó la independencia de Estados Unidos fue Fidel Castro en el movimiento 26 de julio, que tampoco se define comunista en Cuba. Ese es el lenguaje que usan, perdónenme, los que no están con nosotros. Dice China comunista. El principio chino no se dice que están construyendo el comunismo. Porque aparte el comunismo es que hay que eliminar el Estado, hay Estado en China, hay diferencia entre el campo y la ciudad, hay diferencia entre la ciencia y lo manual, cada vez menos, ¿no? Porque los chinos ya metieron un cohete atrás de la parte oculta de la luna, ¿no? Y los chinos son los inventores del 5G famoso que estaba hablando él. O sea, lo que ha logrado China es construir una base material, y creo que son los más marxistas de todos, porque construyeron una base material, les pusieron zona franca en la frontera, vinieron, porque el capitalista es angurriento, quiere, como dice él, quiere chupar toda la sangre, quiere ganar más plata, y fueron a China. Pero los chinos, que son unos genios en la estrategia, son los inventores, yo diría, de la estrategia, ¿no? Es otro tema para hablar. ¿Qué hicieron? Le pusieron zona franca, pero tienen que dejar la tecnología, papá. Acá tenemos zona franca y no dejan mierda, no dejan nada de la tecnología. Y los chinos primero le copiaban al iPhone y ahora son mejores que el iPhone, hacen cosas mejores que los norteamericanos. O sea, conviven distintas formas de propiedad, pero las principales son estatales. Los bancos son estatales. Las universidades son estatales, los elementos, todo lo estratégico es del Estado. Compañero, ¿me permite una cosita? Perdona la pasión, porque me descubrí tarde a Deng Xiaoping, hermano. Tenía que haberlo descubierto hace 40 años, yo recién lo descubrí hace 5 años. Necesito, pero, Perdón, no, al contrario, quédate tranquilo ahí, pero yo necesito cerrar. Tranquilo, no se va a quedar. Se va a quedar ahí. Yo necesito cerrar. Y esto es un tema recurrente en los últimos 3 años de mi vida. Necesito fumar. Yo estoy haciendo un esfuerzo por reducir la cantidad de tabaco, pero pasado determinado tiempo, y quiero me regalaron hace poco un muy buen tabaco chino. Compañeros, no voy a responder a la pregunta, pero saben todos
que a través de Lucía pueden contactarme y podemos organizar encuentros, talleres para profundizar en lo que resulte necesario. Pero hay una sola cosa que quiero enfatizar. Dije en un momento de mi intervención que China es el resultado de un proceso revolucionario que comenzó con la revolución bolchevique y siguió después con otras revoluciones, algunas no orientadas a experimentar formas de superación del capitalismo, sino orientadas a lograr la autonomía sobre los recursos naturales, como los que tuvieron lugar autonomistas, independentistas en todo el mundo, y que configuraron las características del sistema mundo único que hoy tenemos. Dije también de la singularidad cultural de Chile. Y creo que no se entendió lo que quise expresar cuando en ese mismo contexto mencioné a Arismendi. El mundo, como consecuencia de todos los fenómenos que han tenido lugar en él, de los efectos de la tecnología, de los efectos de la capacidad productiva humana, ha cambiado mucho. Y en Occidente logramos modelos culturales, políticos, jurídicos que influyen tanto con los productivos sustanciales sobre lo que ocurre, que hace muy difícil que la forma de experimentación china de superación del capitalismo pueda reproducirse en casi que cualquier país del Occidente. Por eso es tan importante la calidad de la producción teórica para ver cómo encontramos nosotros nuestro propio camino hacia avanzar en esa dirección, con las características de lo que hemos logrado y que se descompone aceleradamente, porque cuando nosotros hablamos de la calidad de la democracia uruguaya, de lo que ha logrado la dialéctica estructura-superestructura, es decir, lo que mediante la acción humana de política hemos logrado como cultura y derechos, convenios colectivos, etcétera, podemos todavía enorgullecernos de ese acumulado político-cultural. Pero ustedes observan el resto del mundo, compañeros, y el nivel de descomposición de esa calidad de las instituciones democráticas que fueron resultado de la lucha de clases y de la revolución bolchevique, porque estaba ahí, la URSS, etcétera, es alarmante. Por eso es tan extremadamente relevante producir contenido teórico para darle consistencia como estrategia al desarrollo de la democracia avanzada. En relación a China, compañero, no me acuerdo quién, compañero que formuló una severa crítica, ya está. ¿Se escondió? Compañero, yo dije en un momento, y nos viene bien la apreciación, y cierro, porque no puedo más, me ganas de fumar, disculpen, nos viene bien la apreciación porque me permite desarrollar un asunto. Cuando señalé que a partir de la revolución bolchevique los contenidos de la lucha de clases también se convirtieron en lucha geopolítica, eso da para horas y horas de reflexión, compañeros. Si una nación... ¿Por qué? Porque está en juego el tema del socialismo nacional. El socialismo nacional es un escándalo, no existe, no está formulado teóricamente por Marx. Y además no va a haber, esto lo digo, ¿por qué pudo Rusia, en la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas luego del proceso revolucionario y de derrotar la contrarrevolución, experimentar formas orientadas a superar el capitalismo? ¿Y por qué puede China hacerlo? Porque no son países, son continentes con una enorme riquezas y juntos mucho más, por eso un drama de la televisión. Ahora, como la lucha de clases tiene también un contenido geopolítico desde la revolución bolchevique, para poder participar en condiciones de dirigir al proceso de la civilización y no meramente de recular en chancleta y dejarse someter por las capacidades militares y tecnológicas imperialistas, China tenía que producir un proceso de acumulación de capital monstruoso y formidable que todos los demás países capitalistas juntos desde Holanda
produjeron durante 500 años de explotación del trabajo social universal. Porque en caso contrario hubiera sido una nada al que hubieran invadido militarmente y aniquilado, como intentaron hacer luego de la experiencia de la Revolución Bolchevique. Entonces, compañeros, hay que ser muy respetuosos, aunque desgraciadamente ese modelo, o quizás, ¿por qué no? ¿Por qué desgraciadamente? Capaz que eso nos estimula en nuestras creatividades teórico-prácticas. Ese modelo no es reproducible en otros lugares del Occidente, porque es muy original en su evolución, pero seamos respetuosos, compañeros, seamos respetuosos, que ahí yo les contaba, y con esto termino, que en un momento Lenin se da cuenta que necesita escala demográfica para robustecer la experiencia revolucionaria y procura ayudar a los compañeros chinos a que realicen su revolución. Y les dije que estudió Deng Xiaoping en ese instituto y también algunos dirigentes nacionalistas, autonomistas. No les dije, pero vale la pena estudiar, compañeros, que en un momento esos nacionalistas chinos, cuando se entró en disputa hacia dónde se dirigía, una vez que se logra derrotar a Japón y otras potencias imperialistas de Gran Bretaña que aspiraban a controlar a China, o seguir controlando a China, aniquilaron a cientos de miles de comunistas. Los nacionalistas chinos que ahora están en Taiwán aniquilaron a cientos de miles, se piensa que millones de comunistas, para evitar que la revolución tomara esa orientación. Entonces, compañeros, esto recién empieza, hay que, como decían los clásicos, hay que repensarlo todo de nuevo desde el principio, estudiar todo de nuevo desde el principio, mientras seguimos entregando nuestras energías para experimentar formas de democratización de las relaciones sociales y de transformación democratizadora de la realidad. Pero respetemos, compañeros, la experiencia china, porque es una aventura que va a ser muy influyente en el devenir de la humanidad. Muchísimas gracias, compañeros. Me voy a fumar. Yo me voy a fumar. Gerardo, queremos dar a los profes. Yo hablo así, pero que no te sientas ofendido, ¿está, compañero? Yo hablo así en la asamblea y yo vengo todo el mundo. Arriba. Vos pensás, porque por algo el imperialismo considera en los documentos oficiales para el imperialismo norteamericano, el enemigo principal es China, no te olvides de eso. El enemigo principal del imperialismo norteamericano es China y nuestro enemigo es el imperialismo norteamericano. Calma y paz. A María le voy a dar también, que fue profe.